Alma de mis oriolanos, digo, oriolanos de mi alma, a vosotros me dirijo desde esta carta arrimada que escribo teniendo por mesa el lomo de una cabra en la milagrosa vuelta, mientras cuido la manada tras saldaros lo mismo que hacen todos en las cartas. Y me dirijo a vosotros Perdonadme un momento. Es que voy a echarle una pedrada a la luna, a la cabra que se ha ido a arquera a un bancal de habas y el huertano dueño de ellas me está gritando desgracias. Bien, ahora ya resuelve. Prosigo, os decía. Sí, os decía. Calla, que me dirijo a vosotros. Otra vez la cabra y el huertano que me grita. Maldita sea la estampa del animal que no quiere que yo termine lo que empezaba. ¡Luna! Ahora ya es. Bien, sigamos. Me dirijo así para deciros que pienso hacer con poesías de las dadas a la luz y de las que están sin ver la luz para nada, que son bastantes, pienso hacer un libro. ¿Un libro? Sí. ¿Qué pasa? ¿Os extraña? Quiero hacer un libro. ¿Qué me decís? ¿Que es locura? ¿Que veis muy mal que lo haga? ¿Que no puede ser? ¿Que es mucha mi presunción y mi audacia? ¿Que me lo he creído? Pues cierto que lo he creído. Palabra, me he creído que quiero ser poeta. Me he creído. Perdonadme, que otra vez está enlasada a una de mis pecados y ahora no grita, no, ahora ya rabia el huertano. ¡No! Para que otra vez no se vaya. Os repito que me he creído, que vamos, que tengo pasta de poeta, que yo puedo subir muy alto y sin alas. Vosotros sabéis de sobra lo que yo valgo, Dios me valga. Decía que es por vuestro... Pues porque valdría mucha plata editar el libro y yo no puedo valerlo en nada. ¿Me entendéis? Que yo me he dicho, digo, si me ayudaran los mexicanos salvado del todo estaba. ¿Me entendéis? No. Santo Dios. Hablaré más a las claras. Que os pido, eso es, que os pido una peseta no falsa, un duro, lo que queráis para poder ver mis ansias satisfechas. Me daréis lo que si no me causara vergüenza, hasta de rodillas, os pidieran mis palabras. Pues confiando en que querréis tener un artista, se despide de vosotros, anticipándoos las gracias, este pastor, a quien viene a soltar 4 guantadas un huertano porque están en un sembrado con sus cabras.